Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Continuamos con el curso de Matemáticas 2. Analizamos semejanza de triángulos y el teorema de Tales. En el video anterior se vieron los criterios de congruencia y ahora analizaremos los criterios de semejanza. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son congruentes y las medidas de sus lados son proporcionales. En el video de congruencia de triángulos analizábamos que si sus lados tenían la misma longitud y sus ángulos la misma abertura, eran semejantes. También se mencionó que en geometría no decimos que son iguales porque no se encuentran en la misma posición y en la misma ubicación en el plano. La diferencia con la semejanza es que dos triángulos pueden tener la abertura de sus ángulos iguales y sus lados pueden ser proporcionales, no tener la misma longitud, pero sí guardar la misma proporción. Es decir, si dividimos 1 a 1 dos de sus lados y lo comparamos con dividir 1 a 1 otro de sus lados, el resultado va a ser el mismo. Es como si tomáramos este pequeño triángulo y a la hora de hacerlo crecer, de ampliarlo, nos resultara este triángulo. Es decir, si a cada uno de sus lados lo multiplicamos por la misma unidad, se obtendrán los lados de este otro triángulo. Por ejemplo, supongamos que cada uno de los lados de este triángulo midiera una unidad. Si multiplicamos por 3, obtendríamos entonces que cada uno de sus lados mide 3 unidades. Eso es que guardan la misma proporción y por lo tanto son semejantes. Igual que con la congruencia de triángulos, hay diferentes criterios de semejanza. El primero de ellos es el criterio ángulo-ángulo. Si se puede demostrar que dos ángulos tienen la misma abertura, es decir, que son congruentes, entonces podremos probar que esos triángulos son semejantes. El segundo criterio es lado, lado, lado. Si podemos probar que los tres lados de dos triángulos son proporcionales uno a uno, entonces podemos asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Y el tercer criterio es lado, ángulo, lado. Si podemos probar que dos lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, entonces podremos asegurar que esos dos triángulos son semejantes. Aquí en los ejemplos tenemos en el criterio lado, lado, lado que 84 entre 28 es igual a 3, es decir, estos dos lados son proporcionales. 90 entre 30 también es igual a 3, es decir, que estos son proporcionales. Y 66 entre 22 también es igual a 3. Por lo tanto, los tres lados son proporcionales y estos dos triángulos son semejantes. En el segundo ejemplo tenemos que estos dos lados miden 5 unidades y estos dos lados miden 10. Si hacemos la división, 10 entre 5 es igual a 2, 10 entre 5 nuevamente es igual a 2, y como ambos lados son proporcionales y el ángulo que está comprendido entre ellos, alfa igual a 35 y beta igual a 35, es congruente, entonces los dos triángulos son semejantes. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Nos piden calcular el valor de x en la siguiente figura. Analizamos un poquito estos dos triángulos y el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Ambos tienen la misma abertura. El ángulo que está en el vértice A es congruente con el ángulo que está en el vértice B. Ambos tienen la misma abertura. Por lo tanto, el ángulo que está comprendido en el vértice C en ambos triángulos también será congruente. Estos dos ángulos también son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Vamos a escribirlo en notación matemática. El ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. El ángulo del vértice A es congruente con el ángulo del vértice B. Hay que recordar que cuando tenemos este símbolo dentro de triángulos o ángulos, nos representa o nos señala que es un ángulo recto. Este que forma un cuadrado con los lados que forman al ángulo. Y ya se mencionó, los dos ángulos que están en el vértice C son opuestos por el vértice, o también al saber que completan los 180 grados de la propiedad de la suma de ángulos internos, entonces deben ser congruentes también.
Por el criterio ángulo-ángulo, podemos asegurar entonces que el triángulo DAC es congruente al triángulo CBE. Vamos a expresarlo también en su notación matemática. Ya que probamos que estos dos triángulos son semejantes, vamos a encontrar el valor del lado X. Al probar que estos tienen que ser semejantes, podemos expresar la proporcionalidad de sus lados. Quiere decir que 6 entre 4, vamos a expresarlo matemáticamente, debe ser igual a X entre 2, dado que la división de estos lados debe guardar la misma proporción. Vamos a aplicar la regla de 3, llamada regla de 3, o vamos simplemente a despejar X multiplicando ambos lados de la ecuación por 2. Aquí multiplicaríamos 2 por X dividido entre 2, nos va a quedar solo la X, y acá tendríamos entonces 2 por 6 dividido entre 4. 2 por 6 es igual a 12 dividido entre 4, obtenemos 3, quiere decir que X es igual a 3. Y de esta forma queda resuelto el primer ejercicio. Analicemos el teorema de Tales. En el teorema de Tales se indica que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. En el primer video, en donde vimos las definiciones, pudimos analizar que dos líneas serán paralelas si nunca se cruzan. En este caso, tenemos el triángulo ACB y se traza la recta DE. Por el teorema de Tales se afirma entonces que el triángulo ACB es semejante al triángulo DCE. En este video no vamos a ver demostraciones tampoco. Más adelante les compartiré videos con las demostraciones para no alargarnos tanto en el curso. En el siguiente ejemplo se nos pide encontrar el valor de X en la siguiente figura y tenemos el triángulo ACB que está cortado por el segmento FD. Por el teorema de Tales sabemos que el triángulo ACB es semejante al triángulo FDB. Por lo tanto, el segmento AC 20 debe guardar la misma proporción con FD que el segmento que va desde C hasta D y el segmento que va de C a B. Partiendo de ello, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Escribiremos la expresión matemática que guarda esta proporción y resolveremos para encontrar el valor del segmento FD. Es decir, 20 dividido entre X debe ser igual al cociente del segmento CB, en este caso 9 más 6, que es igual a 15, entre el segmento de B, que es igual a 9. Resolvemos para X, en este caso aplicando la regla de 3, vamos a multiplicar 20 por 9 y lo dividimos entre 15. Recuerden que para aplicar la regla de 3 se multiplica cruzado y se divide de forma lineal. Multiplicamos 20 por 9 en la calculadora, dividimos entre 15 y se obtiene 12. Quiere decir que el segmento FD mide 12 unidades. Aquí el segundo ejemplo aplicando el teorema de Tales. Les dejo algunas actividades propuestas: encontrar el valor de X en las siguientes dos figuras. El segmento de recta FD es paralelo al segmento AB. Encontrar el valor de X. Los invito a continuar con el curso de Matemáticas 2, a suscribirse al canal, también a compartir algunos ejercicios o ejemplos en los que les pudiera surgir alguna duda. Déjenlo por favor en los comentarios y los espero en el siguiente video. Hasta luego.